Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones. Vamos a dar inicio a las clases de mitos del cristianismo con el profesor Gabriel Leandro y su servidor, el pastor Edgar Solórzano. Hoy vamos a tocar la lección número 5 y tiene que ver con la unción. Y bueno, como es costumbre, damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están conectaditos y los que no pudieron conectarse, pero luego miran el video también. Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Este curso lleva como objetivo que nosotros conozcamos más la escritura porque hay muchas cositas que en la iglesia se hacen que definitivamente no están bien. Y bueno, vamos a hacer una oración y vamos a poner todo en las manos del Señor para que el Señor se glorifique de una manera muy especial. Así es que vamos a pedirle al Señor que tome control, que Él se glorifique de una manera gloriosa y que el Señor tome control de todo lo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, la dirección y que tú te glorifiques grandemente en esta enseñanza y que hoy podamos salir de aquí aprendiendo. La idea de esto, Señor, no es que tengamos herramientas para andar peleando con la gente. La idea de esto es que nosotros mismos asimilemos el mensaje y que nosotros mismos crezcamos en el mensaje y que nosotros mismos podamos ayudar a otros que quieren ser enseñados por tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, don Amén. Gabriel. Bueno, vamos a hablar hoy de este tema de la unción. La unción es algo bíblico, ¿verdad? Lo que pasa es que, igual que en las lecciones anteriores, lo que queremos es tener la perspectiva que sea totalmente bíblica y no una en la que hayamos mezclado una serie de elementos místicos y mágicos, ¿verdad? Que la gente, pues lamentablemente, ha ido incorporando a este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos han convertido en el aceite al equivalente del agua bendita en la Iglesia Católica y vamos a ir viendo que eso no es exactamente así, ¿verdad? Entonces, las iglesias se habla mucho de unción en diferentes sentidos. Entonces, hay gente que habla de tipos de unción, ¿verdad? Y hay personas que son ungidas y por lo tanto concluiría uno que hay personas que no tienen la unción, ¿verdad? O que no tienen el mismo nivel de unción. Entonces, pareciera que de pronto hay gente que tiene mucha unción y esos que tienen mucha unción seguramente que tienen entonces mucho poder y otros que tienen menos unción y algunos que seguramente no tienen nada de unción. Este, y por lo tanto, entonces, esto como que está muy relacionado con una especie de poder. Algunos hasta han llegado a hablar de que la unción puede heredarse o transmitirse de unas personas a otras, ¿verdad? Ese señor que sale en esa imagen del centro visitó la tumba de otra señora muy famosa, Catherine Kuhlman, y entonces él llegó y dijo que la unción de ella se le había traspasado a él. ¿Verdad? Algo no muy bíblico, pero bueno. Entonces, vean que incluso puede ser la unción de alguien que ya falleció, puede ser la unción que se transmite a través de algo. Entonces hay pastores que usan el saco, ¿verdad? Para llegar y transmitirle su unción a los otros y una serie de cosas así, ¿verdad? Entonces, el que dice que tiene la unción normalmente exige más autoridad y exige más poder. Y por alguna razón, pues algunos dicen que tienen más unción que los otros o que simplemente unos tienen la unción. Y la gente usa el aceite entonces para ungir a sus hijos, para ungir su casa. Usted puede encontrar videos en YouTube que le enseñan sobre cómo ungir su casa, ¿verdad? Ungir el carro, las ventanas de la casa, las puertas, ¿verdad? Ungen a los miembros de la iglesia, ungir la despensa, ¿verdad? Los postes de la puerta de la casa y no solo la puerta en sí, ¿verdad? Sino que son los postes, las habitaciones, las camas, y N cantidad de cosas que de alguna manera enseñan que uno puede y debe, según ellos, ungir. Entonces vamos a ver qué significa entonces ungir en el Antiguo Testamento, a quiénes se ungía y qué representaba esto.
Y luego vamos a irnos al Nuevo Testamento a ver qué enseñaron los discípulos sobre la unción. Perdón, Gabriel, para pararte ahí, es que esto que estás diciendo es muy delicado porque, bueno, digamos nosotros los cristianos tradicionales, los que somos cristianos bien tradicionales, este, para nosotros, un Benijín era un eslogan en el cristianismo, ¿verdad? Era como un eslogan en el cristianismo y muchos de nosotros queríamos parecernos a Benny Hinn porque nos habían enseñado precisamente que el hombre tenía una unción muy especial, un poder muy especial, pero eso es completamente falso, don Gabriel. Sí, lamentablemente con esto de la unción y otra serie de enseñanzas, en determinado momento hubo algunos predicadores, maestros, ¿verdad? Gente que empezó a enseñar una serie de cosas con poco sustento bíblico o poco sustento bíblico correcto, ¿verdad? Y entonces, lo que ha ocurrido es que se ha metido un gran misticismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros empezamos entonces a confiar mucho en cosas. Entonces, si yo ungí mi carro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no ungí mi carro? Que es que de pronto, no sé, voy a tener más posibilidades de tener un accidente, que me pase algo, es que Dios me protege menos, ¿verdad? Entonces uno desde el inicio pudo haber empezado a cuestionarse algunas cosas. Sin embargo, esta gente, pues como con mucha autoridad empezaron a enseñar esto y muchas otras cosas más. Y es precisamente lo que, pues en lecciones como estas, queremos ir entonces dándole una perspectiva más correcta. Hasta el día de hoy, muchos seguidores de Benny Hinn y de otra gente han seguido dando distintas enseñanzas sobre la unción. Hay quienes dicen que hay tres niveles de unción, que hay una unción profética, una unción sacerdotal, una unción real. ¿Por qué? Porque, bueno, en el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y entonces de ahí ellos concluyen que hay tres tipos de unción. Pero resulta que hay otros que dicen que no, que hay unción de la salvación, unción de sacerdote, unción de rey. Hay otros que dicen que hay una unción del nacido de nuevo, una unción de los que buscan a Dios, una unción de los obedientes. Este, Hay otros que mencionan cuatro tipos de unción, ¿verdad? Porque se van entonces a aquel pasaje de Ezequiel. ¿Se acuerdan que Ezequiel se va sumergiendo en un agua y entonces al inicio le llega hasta los tobillos y después ¿verdad? El agua le va llegando más alto y entonces dicen que esos son niveles de unción. Otros que dicen y se basan en aquel pasaje que tanto lo han usado, que el ministerio quíntuple y todas esas cosas que me imagino que ustedes han escuchado. Y entonces dicen que hay cinco niveles de unción, ¿verdad? De apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, y que entonces que para ellos eso no son solo ministerios o funciones en la iglesia, sino que son niveles de unción distintos. Y otros hablan de 7 niveles de unción, de 9 niveles de unción, de 20 niveles de unción. Sea, aquello es, y cada maestro de estos tiene su propia perspectiva y sus propios tipos y niveles de unción. Si nosotros vamos a la Biblia y vamos al Salmo 45:7, un versículo muy usado por esta gente para sustentar su enseñanza, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, o sea, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Entonces llegan y dicen, bueno, ahí vea que está hablando de una unción con aceite y dice más que a tus compañeros. Quiere decir que hay unos que pueden tener más unción que otros, ¿verdad? Y entonces toman este versículo. Vean que todas estas enseñanzas normalmente se basan en versículos aislados sin tener en cuenta el contexto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de agarrar este versículo solito y entonces sacar de ahí una conclusión o una enseñanza. Nosotros vamos al diccionario, encontramos con que ungir efectivamente es extender aceite sobre la superficie de algo, ¿verdad? Entonces, efectivamente la unción está relacionada con el aceite, ¿verdad? En el diccionario bíblico normalmente se relacionaba con aplicar el aceite a una persona o a una cosa.
Algo interesante es que esa práctica no solamente se daba en el pueblo de Israel, sino que era una práctica común en las culturas orientales. Y aquí hay un par de palabras que es interesante también ver su significado. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Verdad? La palabra Mesías es una palabra en hebreo que casualmente significa el ungido, ¿verdad? Entonces, Mesías significa ungido. Y Cristo en griego significa lo mismo. O sea que decir Cristo y decir Mesías es exactamente lo mismo, nada más que cambia el idioma. Como cuando nosotros decimos una palabra en español y otra en inglés, que son la misma palabra, nada más que en distinto idioma. Mesías y Cristo, ambos significan lo mismo y significan ungido. Desde ahí ya nosotros vamos viendo algo. No sé si ustedes a veces han visto que hay un X pastor, ¿verdad? O sobre todo estos autodenominados profetas y apóstoles que se dicen que ellos son los ungidos, ¿verdad? Si alguien dice, yo soy el ungido del Señor, se está poniendo entonces el título de Mesías o Cristo. Entonces ya por ahí nosotros vamos ya, ¿verdad? Atando cosas y nos vamos dando cuenta de que algo no suena muy bien. Si vamos a Éxodo 28:41, vemos que dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, aquí nos planteamos la pregunta, bueno, ¿quiénes eran ungidos y cuál era su función? Y nos damos cuenta de que efectivamente iban a ungir a Aarón y a sus hijos, que iban a ser los sacerdotes. Entonces, efectivamente había una unción para los sacerdotes. Y vemos que el mismo pasaje habla de que esa unción lo que significaba era consagración y santificación. Entonces vamos viendo, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba esto? ¿Verdad? Significaba consagración y santificación. Los sacerdotes que entraban a el lugar santo y el sumo sacerdote, el lugar santísimo, tenían que llegar muy consagrados, tenían que llegar totalmente santificados, porque de otra manera incluso podían no salir vivo de ahí. Entonces, era muy importante para ellos cumplir con todo el ritual que la ley decía. En primera de Samuel 10:1 vemos que dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Verdad? Si nosotros leemos un poquito del contexto de los versículos que venían antes, nos damos cuenta de que aquí Samuel estaba ungiendo a Saúl, que iba a ser el rey. Entonces, vemos que efectivamente se ungía a los sacerdotes. Aquí vemos que se dice que se ungía también a los reyes. ¿Verdad? Samuel ungió a Saúl, ungió después a David. Ustedes posiblemente recuerden, ¿verdad? Los pasajes en los que este, Samuel unge después a David y después fue ungido también Salomón, ¿verdad? Y otros reyes. En Éxodo 40:9-10 vemos que dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Entonces aquí nos damos cuenta de que también habían algunos objetos que iban a ser ungidos y que estos objetos que iban a ser ungidos por orden del mismo Dios, pues era el tabernáculo, los utensilios, ¿verdad? El altar del holocausto y sus utensilios. Vamos de una vez observando detalles, o sea, no era que la gente ungía algo en su casa, ¿verdad? Los objetos que se ungían eran objetos que por orden específica del mismo Dios debían ser ungidos porque iban a estar en el servicio, ¿verdad? Iban a estar dentro del culto del mismo Dios. Entonces, no era que la gente ungía ahí utensilios para usar en su casa, ¿verdad? Únicamente se ungían utensilios que iban a ser usados en el altar. ¿Y qué aceite se usaba, verdad?
vemos que había entonces un aceite que se llamaba aceite de la unción. Y ahora después vamos a mencionar un poco más. Tenía una receta específica, ¿verdad? Dios mismo había dicho cuál era la receta que ese aceite debía seguir. Entonces, vemos que esto seguía órdenes muy específicas y muy puntuales de parte del mismo Dios. Perdón, Gabriel, porque ya entramos ahora a que todo el mundo unge. Me acuerdo también en un lugar donde vendían aceites especiales traídos de Israel. Eh, Entonces, la gente los compraba porque eran, digamos, más, ya no era Menem ni era aceite de cocina, sino eran aceites más especiales, pero más, por supuesto, muchísimo más caros. Y teníamos la costumbre de ungir carros, ungir todas esas cosas que estamos hablando, yo lo hacía, sinceramente. A mí me decían, pastor, mira, me compré un carro, venga, únjamelo, y yo lo ungía. Casas que compraba la gente, yo llegaba a ungir las casas. La gente que pasaba adelante, los enfermos se ungían, todo eso se ungía, pero estamos hablando de que esa práctica entonces definitivamente no es bíblica. eh, a ver, por lo menos no de la forma en que se tiende a hacer hoy, ¿verdad? Que es ungir cualquier cosa. Veamos que sí hay objetos que se pueden ungir, pero no todo tipo de objeto, digamos el carro, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno no debería ungir el carro de uno o ungir la despensa, ¿verdad? Ungir las puertas de la casa, porque es claro que el mandamiento que Dios da acá eh, era solo para algunos objetos específicos que debían ser santificados por el uso que se les iba a dar. Es un poco gracioso en eso, ahora que menciona esos aceites que traen de Israel, hay algunos lugares donde venden aceite ungido. Eso es algo así como decir el agua mojada, porque si yo dijera el agua sirve para mojar, el aceite sirve para ungir, ¿verdad? El aceite ungido es como, ¿verdad? Como el agua mojada, ¿no? No tiene mucho sentido realmente hablar de aceite ungido y hay montones de lados donde le venden a la gente el famoso aceite ungido, que también ahora vamos a ver que Dios da algunas instrucciones muy específicas Ga- acerca de eso. Gabriel, Sí, señor. mira, es que a mí no me queda claro, o sea, cuál es el objetivo, ahora que Edgar menciona también ese tema, o sea, pues, cuál es el objetivo de ungir objetos, o sea, para qué se hacía o se hace esa práctica, o sea, para qué se unge una casa o para qué se unge un carro, o sea, yo sé que no es bíblico, pero no, es que no tengo claro porque Sí. a mí no me dio por ahí. La gente, a mí tampoco realmente, pero la gente quiere como llegar y decir, bueno, yo compré esto, este carro, quiero de algún modo consagrárselo a Dios, ¿verdad? Que este carro, bueno, tal vez Dios lo bendiga, me lo proteja, este, y quiero ponerlo al servicio del Señor. Y esas cosas en sí están muy bien, ¿verdad? O sea, si yo compro mi carro o mi casa, todas las cosas uno quisiera pues consagrárselas al Señor y que estén al servicio de Él, ¿verdad? Y de su iglesia. A lo que vamos es como a ese misticismo, ¿verdad? Un católico llevaría agua bendita, ¿verdad? Y lo bendije, un evangélico va y le echa aceite, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el sentido, tratar de consagrar las cosas, ofrecérselas a Dios, buscar la bendición de Dios mediante el aceite, ¿verdad? Más o menos esa es la Ah, idea ok. de ellos, igual de ungir a los hijos, ¿verdad? Y ungir a otras personas, ungir a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Como que tengan una bendición especial, como que de pronto tienen una presencia especial del Espíritu Santo, cosas por el estilo. Ah, Que ok, ok, sí, sí, cuando sí, es que, nosotros, sí, perdón, que también, o sea, yo recuerdo hace algún tiempo, ¿verdad? Que en una iglesia se decía de que ciertas personas tenían una unción especial, ¿verdad? Y de tal vez porque cantaban muy bonito, porque hacían algunas cosas ahí, pero sí, 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 en serio, eso es muy místico, ¿verdad? sí,
porque, bueno, de ahí, ¿qué pasa si no tenemos aceite? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios está limitado por eso, ¿verdad? Entonces, realmente no. Y ahora vamos a ver un poco la enseñanza de los apóstoles al respecto. Incluso desde el mismo Antiguo Testamento, vean en Éxodo 30, donde dice que Dios le dice a Moisés, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Entonces vean que estos son los ingredientes. Yo me preguntaría si ese aceite que venden hoy, ¿verdad? Sigue realmente esta receta. Dice que era un superior ungüento según el arte del perfumador. Y ahí la Biblia no detalla exactamente cómo cómo se elaboraba. Dice que será el aceite de la unción santa. Entonces ya aquí vamos viendo nosotros otro detalle. No era un aceite cualquiera, ¿verdad? No era el aceite del supermercado ni cosas así. Dice entonces, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaren ellos será santificado. Nosotros tenemos que ver que en el Antiguo Testamento las cosas eran muy distintas a como son ahora, ¿verdad? O sea, nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo. Nosotros hoy ya tenemos la revelación de Jesucristo. En aquellos tiempos, o sea, la Biblia ni siquiera estaba escrita, ¿verdad? En esos tiempos, este, nadie tenía la presencia continua del Espíritu Santo como nosotros la tenemos hoy. Entonces, eh, había que ungir a ciertas personas, había que ungir ciertas cosas para santificarlas. Y eso es algo que hoy nosotros no tenemos que hacer de esa forma. Vean que dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ah, Entonces está claro que esto tenía una serie de limitaciones, quiero ¿verdad? comentar algo ahí, tal vez es Carlito. Perdona Ujú. que te atraviese el caballo, pero esto está tan pegado en la iglesia cristiana, tan pegado, que me ha pasado a mí y quiero que los hermanos escuchen esto porque también tenemos que entender un asunto de respeto. Yo he llegado a iglesias donde el pastor llega y me unge. Y por el hecho de que él haga eso, que yo ya sé que no es lo correcto, no es por eso que yo le voy a quitar la mano y no se lo voy a permitir. Ahí ya viene un mandamiento que se llama el mandamiento del amor. O sea, vamos a ver si me explico. Yo no tengo que andar ahí corrigiendo a la gente que está haciendo mal, a no ser que la persona me busque y me pida una opinión sincera y con mucho cariño y con mucho amor. Es como cuando usted tiene que hablar con alguien católico que le pide referencia de la Virgen María, que le dice, porque muchos de ellos miran a la Virgen María como una diosa. Y entonces uno tiene que ser muy sabio porque esto de la unción está muy pegado. Vienen los enfermos, por ejemplo, y hay que ungirlos con aceite. Viene tal cosa y hay que hacer, vamos a hacer tal actividad y comienzan a tirar aceite por todo lado. Entonces, aquí es importante que este conocimiento que están recibiendo lo tengan con mucha sabiduría, mucho respeto, porque Jesús mismo estando ahí con tanta gente que tenía muchas prácticas raras, como por ejemplo, tenían que lavarse las manos y todo el asunto, solamente en una ocasión se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes invalidáis el, el- el- los, los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Es decir, Jesús no era que andaba contándole a la gente todos sus defectos ni diciéndole a todo el mundo las cosas, sino que hubo un momento que lo hizo, pero no es que lo hacemos todo el momento. Esto es una aclaración, porque Gabriel, esto está muy arraigado en la iglesia cristiana.
Sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, si uno habla con un católico y le empieza a criticar el agua bendita y le empieza a criticar a la Virgen y le empieza a criticar todas esas cosas, lo más seguro es que la conversación se terminó en ese momento y no funcionó mucho. Hay que tener realmente mucha sabiduría para poder entrarle a esas personas. Si uno eventualmente tiene la oportunidad de hablar con alguien, alguien que está abierto a aprender, ¿verdad? Yo, por ejemplo, nunca me puse a ungir nada. Sin embargo, cuando yo veía en la iglesia que ungían a alguien, yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Yo decía, bueno, está bien, la Biblia dice, ¿verdad? Y uno veía que en todas las iglesias lo hacían. Yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Que eso está muy correcto. Y muchos pastores que uno pensaba que eran muy buenos pastores, que tenían una doctrina muy sana, de ahí hacían estas cosas. Y de ahí uno básicamente creía en esta cosa también. Dice entonces que bueno, que este aceite se preparaba entonces con esencias y especies finas y aceite de oliva, ¿verdad? Pero veamos que mm, no era posible realizar, usar, digamos, cualquier aceite. Era un aceite muy específico el que se utilizaba para la unción. Entonces ya por ahí encontramos nosotros que no es el aceite que uno compra en el supermercado, ¿verdad? No era el aceite que esa gente usaba para cocinar. Tenían un aceite específico. Y esa receta exacta, si bien es cierto, se dice una lista de ingredientes, no se dice exactamente cómo los mezclaban, ¿verdad? O qué proceso le hacían. Entonces, digamos que todavía tenemos un poco en el misterio exactamente cómo preparaban ese aceite de la unción, ¿verdad? Habla la Biblia del arte del perfumador. Vean que el Éxodo, que es donde relata estas instrucciones, se escribió posiblemente hace unos 3.400 años. ¿Cuál era el arte del perfumador hace 3.400 años? Bueno, no tenemos toda la certeza, ¿verdad? Sabemos bastantes cosas, sabemos muchas cosas, pero habrá muchos de esos detalles que nosotros no los sabemos con exactitud. Ahora, este pasaje en Éxodo 30 continúa y dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y da una instrucción que yo no sé por qué la mayoría de los pastores, no sé, supongo yo que habrán leído la Biblia completa en algún momento de su vida, pero ignoran este versículo. Dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. O sea, me está diciendo, no ponga este aceite sobre ninguna persona, ¿verdad? No se ponga a ungir y en ese tiempo no se ponían a ungir a los hijos de nadie, ¿verdad? Ni se ponían a ungir al resto de la gente ni nada de eso. Dice, conforme a su composición, santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, sea cortado de entre su pueblo. Entonces nos encontramos con que no era permitido usar el aceite para ningún otro fin distinto del que Dios había especificado. ¿Verdad? Entonces habían unos objetos del tabernáculo que se iban a ungir. No se podía ungir absolutamente nada distinto de lo que Dios había ordenado, ni a ninguna persona distinta de las que Dios había ordenado. Y si nosotros vemos en el mismo contexto del Éxodo, Dios era muy exigente con estos mandamientos. Cuando alguien llegaba a hacer algo distinto, ¿verdad? Y la vez pasada creo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan aquel pasaje de Levítico 10? Cuando los otros hijos de Aarón llegan y traen un fuego distinto del que Dios había mandado, ¿verdad? Y estos muchachos le pagaron con su vida, ¿verdad? Porque Dios no les había dicho. Y la Biblia es muy específica en decir que ellos pusieron un fuego extraño que no les había sido mandado. Entonces, nosotros no podemos poner un aceite extraño, ¿verdad? O hacer algo que no nos haya sido mandado. Cuando vamos, por ejemplo, al salmo que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí es donde habíamos dicho en la primera clase que el Nuevo Testamento nos ofrece así como la hoja de respuestas para el Antiguo. Nosotros leemos este salmo y nos decimos, bueno, ok, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? Y si nosotros vamos a Hebreos 1, del 8 al 9, dice, más del Hijo, con mayúscula. ¿Quién es el Hijo? Con mayúscula, ¿verdad? Si leemos el resto en Hebreos, nos damos cuenta de que ese Hijo, ¿verdad? No es cualquier Hijo, es Jesucristo. Dice, tu trono, oh Dios. ¿Verdad? Claramente es Jesucristo, está hablando entonces del trono de Jesucristo por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, si nosotros leemos el Salmo 45, ¿de quién está hablando? ¿Verdad? Está hablando específicamente de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿puedo yo aplicar ese mismo versículo a mí? ¿Verdad? Si un pasaje está hablando de algo específico acerca de Jesucristo, yo no puedo aplicármelo a mí en forma individual, ¿verdad? Lo hacía porque recordemos que Jesucristo es sacerdote y rey, ¿verdad? Entonces está claro por qué iba a ser ungido por el Señor. Ya vimos anteriormente que a los reyes y sacerdotes se les ungía, ¿verdad? Entonces, si estos son textos que hablan específicamente de Jesús, yo no se los puedo aplicar al profeta, al pastor, al apóstol, ¿verdad? A quien sea, ¿verdad? Entonces, incluso hay gente que llega y dice, es que nosotros somos reyes y sacerdotes, entonces sí nos aplica eso. No, veamos que el pasaje es muy, muy específico para Jesucristo, o sea, nadie más puede decir que tiene un trono por el siglo del siglo, ¿verdad? Que es el cetro del reino, o sea, cuando estamos hablando ahí de que ese cetro de equidad del reino son cosas que se aplican únicamente a Jesucristo, no, por más que nosotros digamos que, ¿verdad? Que reyes y sacerdotes y todo eso, o sea, no es aplicable a nosotros. Si vamos a 1 Samuel 16:13, encontramos algo bien interesante que dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, aquí tenemos algo pues que sí creen en términos generales todos los cristianos y es que el aceite lo podemos relacionar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos nosotros que a partir del momento en que Samuel unge a David, el Espíritu Santo, ¿verdad? Venía sobre David, ¿ok? Entonces, esa relación entre el aceite y el Espíritu Santo está clara. Entonces, vamos otra vez al Nuevo Testamento. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta relación entre el aceite y el Espíritu Santo la tenemos clara. Dice, y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí vemos claramente que el ungido, ¿verdad? Es Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, esto nos confirma efectivamente que el aceite lo asociamos con el Espíritu Santo, nos confirma que el ungido es Jesucristo, ¿verdad? Pero vean qué interesante, vamos a Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuántos de nosotros que estamos hoy escuchando esta lección hemos sido sellados con el Espíritu Santo?
de todos, ¿verdad? Yo creo que desde el momento que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente, si todos O sea nosotros somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. o sea que estamos ungidos por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, hemos sido sellados. Exactamente, el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando nosotros creemos, ¿verdad? A partir de ese momento, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vean ahí que el apóstol Pablo que escribe esto le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y le está hablando, vean, del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Está hablando entonces de creer en el evangelio, de creer en Jesucristo. Entonces somos sellados con el espíritu de la promesa, ¿verdad? A veces existe la idea de que pues uno para recibir el Espíritu Santo tiene que ser algo distinto del momento en el cual a partir uno empieza a creer y uno empieza a ser salvo, ¿verdad? La verdad es que a partir del momento en el que usted empezó a creer en Cristo, ¿verdad? Usted es salvo, usted tiene la presencia del Espíritu Santo en usted. Entonces, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Em, Volvemos a lo mismo de hace un rato. Tal vez habrá gente que pueda tener alguna manifestación X y que se diga, bueno, recibió el Espíritu Santo. La verdad es que nosotros vamos a la Biblia y vemos que muchos creían y no tenían ninguna manifestación particular, ¿verdad? Simplemente creían, tenían esa convicción de ser salvos. Dice que los que creían eran bautizados, ¿verdad? Hacían entonces una manifestación pública de su fe, ¿verdad? Y no había nada ahí místico que se hiciera o que pasara, ¿verdad? Y es muy revelador este pasaje en Primera de Juan 2:20, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces, ¿tiene usted el Espíritu Santo? ¿Tiene usted la unción? Aunque nadie haya llegado a derramar sobre usted, ¿verdad? Un aceite de la unción o aceite ungido o cualquiera de esas cosas, ¿verdad? La verdad es que a partir del momento en el que usted ha recibido al Señor, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene esa unción. Ese aceite que en el Antiguo Testamento se utilizaba porque no había venido el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que Jesucristo llega y dice, yo me voy a ir, pero les voy a dejar a ustedes el consolador, les voy a dejar mi espíritu y que el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo, nos convence de pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo es entonces el que nos permite a nosotros entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos hacer toda una lista de el papel que representa el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros, por ejemplo, no sentiríamos ningún arrepentimiento de nuestros pecados si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Nosotros no tendríamos fe, no creeríamos en Dios si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Y así podríamos nosotros empezar a señalar una serie de cosas que hace el Espíritu Santo, mediante el cual entonces nosotros somos sellados por un lado y tenemos entonces esa unción. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que el versículo es tremendamente claro, ¿verdad? Súper, Sí, súper claro. Sí, muy amén, claro. amén, amén. Aquí hay algo interesante que tal vez sería, el prototipo es Jesús, el tipo es el aceite, ¿no? No, perdón, el prototipo es el Espíritu Santo, el tipo es, no me equivoco un poco, vamos a ver. El prototipo es el Espíritu Santo, el tipo es el aceite. Cuando aparece el Espíritu Santo ya no tenemos que usar más el tipo porque ya apareció el prototipo, así es, ¿verdad? Exactamente. Digamos, recordemos aquello que la misma palabra nos dice que lo que nosotros teníamos en el Antiguo Testamento eran sombras, ¿verdad? Ya nosotros hoy no necesitamos entonces ungir con ese aceite porque ya nosotros tenemos, ¿verdad? Precisamente al Espíritu Santo mismo. Entonces, por eso es que no necesitamos, ¿verdad? Y ustedes lo ven leamos Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés no ungieron a nadie. ¿Verdad? Y nosotros no vemos que llegó Pablo a Galacia o llegó a Corinto y llegó y, ¿cómo se llama? Ungió a la gente, ¿verdad? Ungió la casa ahí de algunas personas.
no, no lo leemos, ¿verdad? No vemos que eso sucediera. Entonces, quiere decir que todos los creyentes con solo tener al Espíritu Santo ya tienen entonces la unción del Espíritu. ¿Ok? Ahora, de una vez de aquí podemos nosotros ir concluyendo otras cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos al inicio que hablaban de muchos tipos de unciones? ¿Será posible distinguir tipos de unciones o niveles de unción? ¿Será que usted tiene Me más parece que Espíritu no, Santo ¿verdad? que yo, ¿verdad? O usted tiene, no sé, Espíritu Santo de algo y alguien tiene Espíritu Santo de otra cosa o algo así, ¿verdad? O sea, no vemos nosotros que tenga sentido hablar de ese tipo de cosas. Entonces, hablar de niveles de unción. Ahora, ¿qué pasa? Si hay personas que pueden tener distinta llenura del Espíritu, si hay personas que pueden tener más fruto del Espíritu. ¿Y se acuerdan ustedes cuando nos habla, ¿verdad? Del fruto del Espíritu, de que es el gozo, la paciencia, ¿verdad? El dominio propio, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Sí, claro, hay personas que tienen más de eso que otros. Hay gente que es muy impaciente y otros son más pacientes. Hay gente que tiene más amor que otros. Eso, ahí sí estamos totalmente claros, ¿verdad? Hay gente que entonces contrista el espíritu, ¿verdad? Entonces, de ahí, dependiendo de lo que yo hable, de lo que yo vea, de lo que yo haga, bueno, eso puede contristar al Espíritu Santo en mi vida y eso sí está en la Biblia y claramente entonces yo no voy a tener el mismo fruto que otras personas, ¿verdad? Pero ese fruto y esa llenura no es que yo tenga más poder y autoridad, sino que es que yo voy a tener más amor, gozo, paz, bondad, ¿verdad? Todas esas cosas que encontramos ahí en Gálatas 5, ¿verdad? Que son claramente el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. O sea, que gana uno con que lo unjan todo el tiempo. Si llegado el momento uno es, ¿verdad? Maleducado y uno es chichoso, impaciente y no ama a los demás. O sea, ¿para qué aceite? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar reflejar, una mayor llenura y que seguramente nos va a hacer más humildes también, de manera que no estemos nosotros diciéndole a alguien más, es que yo tengo más unción, ¿verdad? Es que veas que yo sí tengo, ¿verdad? Yo sí tengo la unción, yo sí tengo la revelación, es que yo sí tengo, ¿verdad? Eso como que no demuestra mucha humildad. En Isaías 61:1 leemos nosotros que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Otra vez habla ahí de unción, ¿verdad? ¿A quién ungió el Espíritu del Señor? La respuesta la encontramos en Lucas 4:18, cuando Jesús va y toma el rollo y lo lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y después Jesús dijo que hoy esa palabra se había cumplido, ¿verdad? Y casi lo matan por eso, porque claramente los judíos entendieron que Jesús se estaba haciendo igual a Dios, ¿verdad? Por decir que se estaba cumpliendo en él esta palabra y quiere decir que esta unción que está hablando ahí se refiere específicamente a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el ungido? ¿Verdad? Claramente el ungido, el Mesías, el Cristo, es Jesús. Quiere decir que cuando nosotros decimos así con el artículo definido, el ungido, el único ungido en ese sentido, es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, a veces, y yo he visto pastores, profetas de estos que dicen que ellos son, ¿verdad?, el ungido del Señor. A ver, el ungido del Señor es solo Jesucristo. Yo puedo tener la unción del Espíritu, como vimos ahora en Primera de Juan 2, ¿verdad? Sí, todos nosotros tenemos la unción del Espíritu, pero ponerse ese título
de el ungido es un título exclusivo para Jesucristo, que no podemos asumir ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el único ungido del Señor en ese sentido es Jesucristo. En el Nuevo Testamento, ya nosotros no encontramos que tengamos profetas, ni sacerdotes, ni reyes, ¿verdad? Porque nosotros vemos, y es precisamente lo que mencionaba el pastor Edgar ahora, profetas, pastores, reyes, todos esos eran tipo y sombra de Cristo Jesús. Ya teniendo nosotros a Cristo Jesús, entonces nosotros no necesitamos nombrar ni profetas, ni sacerdotes, ni reyes, ¿verdad? El sacerdote, recordemos, por ejemplo, el sacerdote es uno que intermedia entre Dios y los hombres, pero la Biblia nos dice a nosotros que no hay ningún mediador entre entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vean que los cristianos a veces evangélicos nos contradecimos, ¿verdad? Criticamos a los católicos porque llegan y dicen que María es su mediadora. Ah, pero nosotros queremos poner el profeta o el sacerdote, ¿verdad? O queremos poner a alguien ahí que al final, ¿qué rol iría a jugar? ¿Verdad? El de ser un mediador. Entonces, no hay tal cosa. Dice, Cristo es el ungido porque ha sido separado por el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo tiene esa función de profeta, sacerdote y rey. ¿Verdad? Y eso nosotros podemos leerlo con mucha claridad en muchos versículos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, este, el ungido del Señor es un título exclusivo para el Señor Jesucristo, no es algo que nosotros nos podamos adjudicar ni ninguna otra persona. En primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Cuando está hablando de esa unción que nosotros recibimos de él, está hablando entonces del Espíritu Santo. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, o sea, el Espíritu Santo mismo, dice, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Sí, efectivamente, a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entonces tener comprensión de la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos revela a Jesucristo, nos revela entonces la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la unción, ¿verdad? Y esa es la unción que nosotros debemos buscar en la medida en que nosotros busquemos más intimidad con Dios, que nosotros oremos más, alabamos más a Dios, estudiamos más su palabra. Nosotros vamos entonces a com- comprender mejor la voluntad de Dios para nosotros, nos vamos a consagrar más, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros tenemos esa unción, ¿verdad? Entonces veamos nosotros que tenemos la unción cuando nosotros, este, vamos al Señor, ¿verdad? Y no habla en ningún momento de niveles de unción. Jesús no habló de la unción de otros, sino que él habló de su unción. Solo hay una unción porque solamente hay un espíritu, ¿verdad? Y al haber un único Espíritu Santo, quiere decir que hay una única unción y que es el Espíritu nada más. Dice, Jesús no habló entonces ni de niveles de unción, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago. No encontramos ahí niveles de unción. En el Nuevo Testamento, la única unción que se habla es la unción de los enfermos. Eso sí lo encontramos en el Nuevo Testamento y básicamente era porque al aceite común, ya no el aceite de la unción, al aceite común se le atribuían propiedades medicinales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, había una unción de los enfermos. Desde estos versículos dicen que todos los cristianos ya somos ungidos, ¿verdad? Ya todos nosotros hemos sido ungidos. Entonces aquí nosotros podemos concluir que no hay niveles de unción, no hay alguien que tenga más unción que otro. Lo que existe entonces es la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo bien sed llenos del Espíritu. Entonces, nosotros lo que tenemos, ya tenemos esa unción, ahora lo que tenemos que buscar es la llenura del Espíritu, ¿verdad? Esa es debe ser nuestra búsqueda.
es posible ser más o menos lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no en el sentido de que se tenga más o menos poder, sino en el sentido de que uno tenga pues más comunión con Dios, que uno tenga más fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, tener más gozo, más paz, benevolencia, etcétera, ¿verdad? Si el Espíritu gobierna nuestra vida, entonces nosotros tenemos claros que esa verdadera unción, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios, para obedecer al Señor, ¿verdad? Para vivir apegados a Él. Y se refiere entonces al control del Espíritu Santo en nuestras acciones, ¿verdad? En nuestra conciencia. Si, por ejemplo, uno llega y dice, bueno, no, yo soy muy santo, yo soy muy bueno, yo no tengo nada que corregir en mi vida. Bueno, eso es indicación de que el Espíritu Santo no está actuando en mí. El Espíritu Santo siempre me va a estar, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Me va a estar redarguyendo, me va a estar mostrando, ¿verdad? Las cosas que yo tengo que cambiar, las cosas que yo tengo que mejorar, ¿verdad? Cómo yo debería tener entonces más amor. Si yo estoy deprimido, el Espíritu Santo va, ¿verdad? A brindarme el gozo, va a brindarme el consuelo, ¿verdad? Por algo Jesús dijo que el Espíritu Santo era el consolador. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir viendo la acción del Espíritu en nuestras vidas y no en otros tipos de manifestaciones, ¿verdad? Que la gente a veces espera tener. Todos los cristianos ya hemos sido ungidos, ¿verdad? Sin embargo, solo Cristo es el ungido con mayúscula, ¿verdad? Y con artículo definido, ¿verdad? El ungido del Señor, ese es solo Jesucristo. Cualquier persona que aspire al oficio del ungido atenta entonces contra el espíritu, contra el oficio de Cristo mismo, ¿verdad? Como tarea, aquí hay una tareita que dice, bueno, hay un señor muy conocido, ustedes deben haberlo escuchado, que se llama Guillermo Maldonado. Dice que la unción de Dios se impregna a través de toda la palabra de Dios. Vemos cómo la unción se almacena o se impregna en la ropa, en pañuelos, en paños y aún en los huesos de un profeta de Dios. Y se basa en este pasaje. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso lo atribuyen a la unción que tenía Eliseo. Dice, con base en algunos de los puntos estudiados en esta lección, ¿qué explicación daría sobre esta afirmación completa, verdad? Todo lo que dice el señor Maldonado acerca de la unción. Bueno, y eso sería esta clase. Pero vamos a dar tiempo para si alguien tiene alguna pregunta, don Gabriel. Ajá, claro. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Podemos hacerles el momento de las preguntas. Adelante. Espérese. Don Edgar, Gabriel, dígame una cosa, entonces, a mí a veces me toca orar por el servicio en la iglesia, entonces yo a veces he cometido el error que digo, Señor, pon una unción en los labios de la persona que va a predicar, pon una unción en las personas que van a tocar los instrumentos, o pon una unción en las personas que van a dar la escuelita dominical a los niños. ¿Será que estoy usando mal ese término yo? Esa es mi pregunta. Ok. Sí, yo creo que normalmente uno cuando hace ese tipo de oración está refiriéndose más a la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Al auxilio del Espíritu Santo, a la guía, que esa persona sea totalmente guiada por el Espíritu Santo, ese maestro de escuela dominical, ¿verdad? Ese músico, ¿verdad? El predicador. Básicamente nos referimos a eso. Como hemos visto, no hay una unción específica para eso, porque la unción era precisamente el tipo del Espíritu Santo y no es que hay un Espíritu Santo distinto para el maestro de escuela dominical que el del ministro de la música, ¿verdad? O el predicador, ¿verdad? Entonces seguramente no es el mejor uso del término, ¿verdad? Okay. Entonces seguramente nosotros tal vez sea
más preciso, digamos, o exacto, de alguna forma llegar y decir, bueno, te pido, Señor, que auxilies a los maestros de escuela dominical, ¿verdad? Que ellos puedan ser guiados, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Que pueda ser totalmente dirigido por el Espíritu Santo a la hora de dar su enseñanza, ¿verdad? Que seamos nosotros auxiliados, que seamos nosotros, digamos, nos Usados. dejemos, ¿verdad? Guiar por el Espíritu, ser completamente tomados por Él a la hora de dar la lección, ¿verdad? Y no, y no pensar en sí que es un tipo tal vez de algo más místico realmente, ¿verdad? Como es la unción. Ah, ok, muchas gracias. ¿Otra Bueno, pregunta? podemos concluir entonces que nosotros como seguidores de Jesucristo hemos recibido una única unción. A partir del momento en que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón y esa es la única unción que recibimos. O sea, ya no se necesitan más unciones. Es Eso está correcto. Vamos. exactamente, ¿verdad? Ya nosotros somos ungidos, ya tenemos la unción, tenemos al Espíritu, ¿verdad? Lo que podemos nosotros buscar, como decíamos ahora, es la llenura del Espíritu, ¿verdad? Consagrarnos cada vez más. Eso sí es algo que nosotros podemos tener más o tener menos. Y ahí es entonces donde nosotros sí tenemos que trabajar, ¿verdad? Y procurar eso. Y Pero eso se procura, sí, se llega a través de la consagración, entrega, sometimiento, santidad, esa llenura del Espíritu Santo, y Dios comienza a usarte con más dones o más poder espiritual, no porque seamos más, sino porque al estar en su presencia, Dios comienza a usarte más, ¿verdad? Sí, exactamente, empezamos a producir los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que está en Gálatas 5:22. Amén. exactamente. Ujú. Por ejemplo, hermano Gabriel, si por ejemplo yo se me extravía algo, alguna cosa y necesito ya tenerla en mano por alguna necesidad, ya sea la llave o algo, y siempre digo, ay Espíritu Santo, por favor ayúdame a que me aparezca tal cosa. Y inmediatamente me aparece, digo yo, gracias Espíritu Santo, yo sé que tú me ayudaste y no sé si estaré haciendo lo malo o bien. Pues nosotros siempre podemos pedir la ayuda del Señor que nos ayude en cosas como esas, como o sea, encontrar las llaves o cosas más complejas como tomar una decisión, ¿verdad? Y es el Señor realmente el que nos ayuda en eso y en todas las demás cosas, ¿verdad? Ujú. Este, a veces se nos dice, y tal vez es el modelo que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dio la instrucción de orar al Padre, ¿verdad? Seguramente si uno ora al Espíritu Santo, pues nada pasa, ¿verdad? Pero sí, digamos, cuando nosotros vemos el modelo de oración que Jesús nos enseña, es orar al Padre en el nombre de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es un Entonces, detalle muy bueno, hermano. Nosotros ahorita que estábamos recibiendo una clase con el pastor Alberto, que no es malo, vamos a ver, que no interfiere orar al Espíritu Santo, pero la oración o sea, la receta que Dios dio es, digamos, al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo Al correcto. Padre, en el nombre de Jesús, pero yo le pido mucho al Espíritu Santo porque sé que Él es mi consolador y mi ayudador. Sí, doña Ligia, pero vamos de nuevo. Si yo le doy a usted una receta para hacer ceviche, porque se hace con este pescado, ¿por qué entonces usamos otro pescado? ¿Me entendés? Se puede hacer Ah, con camarón, pero ah, la receta que Dios dio era esto. Entonces, o sea, vamos a ver, ah, no está mal que usted lo ah, haga. sí, sí, por eso hice la pregunta. Sí, sí, no está mal. Lo que pasa es que la dirección la receta que Dios dio fue, cuando ustedes van a orar, digan, Padre nuestro, o sea, vayan al Padre directamente, al Padre, es como la forma correcta. Aunque como dice el hermano, no está mal. El Padre, el Hijo y el Mm. Espíritu Santo son una sola persona. Nada más que lo correcto, la oración es al Padre. Sí, no, igual yo creo que yo sé que la oración es al Padre, pero lo que yo me refería es que tal vez se me extravía algo, entonces digo yo, ay Espíritu Santo, por favor, ilumíneme a ver dónde lo Está dejé bien, doña botado. Leo. Cuando lo encuentro, entonces le doy gracias a Dios y le doy gracias al Espíritu Santo. En Hay nombre gente de, hay gente que le ora hasta a los ángeles, es increíble, ¿eh? bueno, los ángeles, no. sí, ya eso es diferente.
Y seguro todos Ujú, nosotros oramos en algún momento al Señor Jesucristo, oramos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, no es el modelo más bíblico, pero está bien. ujú. ¿Alguien más? Bueno, Está muy claro esto de la unción. bueno, está muy duro también, ¿verdad? Y muy duro también, porque esto es la unción más que todo fue cuando Dios cuando dio la orden de ungir el tabernáculo y las cosas que ahí habían y a los sacerdotes nada más. Después de eso, nada. Sí. Bueno, entonces Mira, yo tengo a mí siempre me llamó la atención, bueno, ahora que mencionaste al principio, Edgar, a Benny Hinn, ¿verdad? O sea que es impresionante ver cómo, no sé si Benny Hinn era el que se quitaba el saco y a veces movía el saco y la gente caía, ¿verdad? O sea, yo no sé qué es, y si ahí hay poderes demoníacos, por decirlo así, ¿verdad? Pero es impresionante, a veces de como que ungen, que han ungido paños y pañuelos y mantos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? El engaño que producen con esas cosas. yo tengo que Y confesarles que yo, no le digo que para mí Benny Hinn fue como un ícono para mí. Y yo practiqué muchas cosas que Benny Hinn hacía. Así les tengo que confesar. Y les voy a confesar que a mí me funcionaba. Me funcionaba. A veces yo tiraba el saco y la gente caía. En serio. Pero hay algo que en la psicología se llama psicosis colectiva, que es algo que la persona lo hace ya como a manera de rito, de costumbre, y los otros lo hacen porque los otros lo siguen haciendo. Entonces, esa práctica que yo lo hacía, me di cuenta que funcionaba y que la gente lo hacía. Ahora, hay algo que quiero que les quede bien claro. Cuando el Espíritu Santo genuinamente toca a una persona, cuando el Espíritu Santo hace que una persona caiga, cuando el Espíritu Santo hace que una persona eh, realmente tenga una experiencia sobrenatural, esa persona nunca va a ser la misma. Recuerden el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, cuando cayó y se levantó, el que se levantó no fue el mismo, fue otro hombre, porque cuando el Espíritu Santo genuinamente toca un corazón, la persona cambia. Entonces, hay mucha gente que cae en esa psicosis, pero se levantan siendo los mismos, ¿me entiendes? Porque no es el Espíritu Santo, es la carne. Yo diría que ni siquiera es demoníaco, es algo como una especie de la risa. No sé si ustedes se acuerdan de la unción de la risa. Usted estaba, Gabriel, en ese tiempo de la unción de la risa. sí, sí, mucha gente que se atacaba de la risa en media iglesia y era media hora de la gente solo riéndose y no había Mira, palabra, no había nada más, era solo risa y risa y risa, una cosa terrible. eso es una locura, ¿verdad? O sea, porque eso más bien lo que hace es asustar a la gente. A mí, la otra vez fui a una iglesia, mira, de gente ladrando como perros, ¿verdad? Y toda la cosa, o sea, son manifestaciones realmente rarísimas, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo así no actúa, pero bueno, es parte de las modas, ¿verdad? Que se dan a veces. Y de la gente buscando experiencias, cuando en realidad no es esa la experiencia en sí que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Sería muy fácil el cristianismo si lo que hay que hacer es simplemente ir a experimentar mucha risa, ¿verdad? O simplemente caer al suelo y ya con eso, ya está listo todo, ¿verdad? De eso se trata. Y realmente no es eso lo que el Señor nos enseñó, ¿verdad? La cosa es completamente otra. Y qué Voy a meter la complejo, cuchara, porque si me permiten. Eh, no sé, le interrumpí a alguien, perdón. no se preocupe, yo iba a decir que es complejo, porque si una persona es nueva, digamos, en el cristianismo y empieza a experimentar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Qué confusión más grande. Claro. Sí. Es Bueno, donde tenemos que ir a la palabra y tener un estudio realmente serio de la palabra y las personas nuevas en las iglesias tenemos que enseñarles, ¿verdad? Que vayan a la palabra,
que no se queden simplemente con lo que un pastor predica o con lo que enseña alguien ahí en YouTube, ¿verdad? O en alguna red social, sino realmente como hacían los cristianos en Berea, ir a verificar si eso que le estaban enseñando es cierto. Hermano, Perdón, ahora Yo, sí. yo quería Perdón, decir algo. perdón, don Johnny, adelante, don Johnny. dice, Es que miren, yo a diferencia de todos ustedes, mi vida espiritual empezó desde muy niño y no precisamente en el cristianismo. Yo anduve buscando caminos espirituales desde los 12 años en que yo me separo de la Iglesia Católica, definitivamente por voluntad propia y empiezo a recorrer y buscar en otro tipo de pensamientos y filosofías. Y entonces paso de, por ejemplo, de Lobsang Rampa, el escritor Lobsang Rampa, los que lo hayan leído sabrán de qué se trata, pero bueno, en todo caso es un supuesto monje budista. A sectas ocultistas como los Rosacruces, y de ahí paso a otro tipo de prácticas como el control mental, método Silva, no sé si alguien se acuerda de eso. El Silva Mind Control, que efectivamente, mire, yo hacía prácticas que daban resultados. Yo quería ganar un juicio y hacía todo el ritual y todas las meditaciones correspondientes y efectivamente yo ganaba ese juicio. Eh, yo necesitaba hacer un viaje en Semana Santa, por ejemplo, pero no voy a estar, me estoy desviando del tema, voy a volver, perdón. Iba a lo siguiente. Ese tipo de cosas de que me estaba hablando el pastor Edgar y que hace Benny Hinn y hacen otros también, las vi en ese andar en que yo estuve metido con grupos de la nueva era, con grupos Rosacruces, con grupos de todo tipo, hasta con hipnotistas y con todo lo que usted se puede imaginar. Eh, las vi, las vi no a nivel de cristianismo, las vi en gurús, por ejemplo, que hacían lo mismo. Entonces yo estuve en un campamento allá en Cartago, en el campo Ayala, y me acuerdo de un falso Cristo. Y el tipo llegaba y la gente se caía. Se caía y me daba mucha risa porque el tipo andaba con un manto blanco y era como venezolano, el carajo. Y a mí me daba mucha risa porque andaba unas botas de vaquero o esas botas que usan ahí en las novelas telenovelas de Venezuela o de Colombia, qué sé yo. Pero lo que es cierto del caso es que yo después, cuando entré a la iglesia cristiana, y empiezo a ver las prácticas de esos gurús que no son ni siquiera orientales, bueno, también orientales, porque estuve metido también con gurús orientales, con el Maharishi y toda esa gente. Ellos hacen todo ese tipo de prácticas, pueden perfectamente lograr que la gente se caiga. Y la gente cree que están realizando un acto espiritual maravilloso y en realidad es una bull engaño mental. Y yo no sé, yo por lo menos a mí nunca lograron hacerme caer, No, hay que porque, entenderlo. porque no me dio la gana. Vea, don Johnny, póngale la cara porque solamente le estamos viendo la cabecita, la carita, para verle No, mejor. es que yo no veo dónde está la cámara aquí, Ahí está perdón. mejor, ahí está mejor. Y Déjeme ver, no la veo un par yo. de minutos más, por favor. Voy a ver, no sé dónde estoy. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ah, Ahora, bueno, me está viendo, qué un par de dicha. minutos más. Ay, yo nunca, pues yo levanto la mano, pues a mí me cuesta. Adelante, don Johnny, un par de minutos más. No, lo que quería decir simplemente es que en toda esa práctica donde yo estuve metido durante muchísimos años haciendo astrología, yo también aprendí a hacer horóscopos, no crean. Y muchas de las cosas efectivamente se daban.
poner fotografías, por ejemplo, como igual la otra vez hablábamos del libro El Secreto. El libro El Secreto para mí durante mucho tiempo fue mi libro de cabecera, más importante que la Biblia. ¿Por qué? Porque efectivamente yo ponía una foto de un carro y al poco tiempo tenía un carro. Tal vez no era el mismo carro que yo había puesto, pero sí efectivamente producía resultados. Entonces es muy curioso cómo si hay una serie de prácticas de ese tipo, tirando tal vez a mentales o mágicas, que nosotros ahora vemos con cierto recelo. Ahora que yo soy, que he puesto a leer la Biblia con más detalle, que he estado recibiendo cursos, que leo la Biblia diariamente, me vengo a dar cuenta de que hemos estado engañados con un montón de cosas durante muchísimo tiempo, montones de personas en el mundo. Gente que está metida en movimientos extraños como el gnosticismo, como movimientos orientales, y especialmente lo más jodido es que se está dando y se da muchísimo en los grupos que se dicen cristianos, en las iglesias cristianas, como esa de Maldonado. Bueno, Maldonado es lo peor que yo he visto, es lo peor que he visto. Pero bueno, aparte de eso, pastor, lo que quiero decir es que gracias a Dios, con la Biblia en mano, todos esos mitos, todas esas falsas enseñanzas, todo ese montón de mentiras, uno se da cuenta de que no eran nada más que eso, engaños y mentiras, que Amén. desgraciadamente todavía se siguen, más bien, posiblemente y aún más, cada día más se siguen practicando. Por la ignorancia del pueblo. Por Gracias. ignorancia, pero lo jodido es que por la ignorancia perece mi pueblo, Sí, dijo el profeta Amós, si no sí. me equivoco, Ageo, no recuerdo cuál. Entonces, ¿qué es el problema? Que nosotros mismos, si no abrimos los ojos, nos puede ir muy mal. Y quién sabe si paramos en el infierno por andar Aquí, siguiendo a predicadores falsos. precisamente ese es el objetivo de estos cursos. Adelante, don José. Así, una pequeña experiencia que me pasó hace muchos años aquí en Canadá. Una vez vino, bueno, ahora que están hablando de Henry Hinn, de Benny Hinn, una vez vino aquí el hermano de él, Henry Hinn. Entonces me invitaron una vez a un desayuno de hombres a una iglesia. Entonces fui ahí, y entonces el hermano Henry Hinn comenzó a orar por todos los hombres. Entonces yo cerré los ojos, cuando empecé a ver, estaban todos, habían caído, estaban en el suelo. Y yo era el único que estaba de pie. Entonces yo de la vergüenza me tiré también al suelo. Mandó, te Sí, mandó, te cierto. mandó. Esa experiencia que me pasó, eso fue todo. Y para no quedar tan mal, es la psicosis que yo le hablaba. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok, terminamos entonces. Listo. Bueno, entonces, a todos muchas gracias. Estos estudios precisamente es eso, para que nosotros vayamos conociendo más la Biblia y le agradecemos mucho a don Gabriel que ustedes lo han visto cómo se prepara, ¿verdad? Para poder darnos estas lecciones, ¿verdad? De una forma, yo digo que muy linda, ¿verdad? Es una cátedra lo que estamos recibiendo, por eso queda grabado y eso, esas grabaciones usted las puede tener para que usted constantemente las esté revisando y revisando y revisando hasta que usted llegue a plasmarlo de tal manera que ya usted no solamente lo puede entender, sino que lo puede encontrar en la Biblia, que es importantísimo. Lo puedo compartir también, ¿verdad? Y compartir, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Porque pues, ya pasó por ahí que alguien compartió un material de nosotros y se le hizo una escaramuza, se le hizo una escaramuza, porque estamos tocando cosas muy, 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 muy delicadas. Hay que tocarlas, pero se están tocando en un aula, en una clase virtual, ¿verdad? La idea es que la gente pueda, este, aprender bien, ¿verdad? ¿Decía algo, Lucía? Este, ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. No, no, bueno, agradecer, realmente muy interesante, no me he perdido ni una, estoy fiebrísima y sí, se aprende demasiado. Igual en las iglesias anteriores donde yo estuve se practicó mucho
porque soy de la vieja guardia también, muchos años en esto y sí se practicaba demasiado. Y el asunto de la unción es que se ha confundido con, digamos, que si no se cae la gente, no hay unción, que si no se habla en lenguas es porque no hay unción, que si no se tiran en el suelo ahí a hacer ridículos como muchas veces se veían, no hay unción. Entonces, por eso es que el asunto de la unción, eh, incluso se paró en muchos lados muchas cosas por el desorden, ¿verdad? Que se hacía. Eh, por ejemplo, mi esposo dice que le da como miedo todavía porque lo llevaban chiquillo a una iglesia y que todos hablaban en lenguas a la misma hora y que a él le daba mucho miedo y quedó como con un trauma. Él es muy, le da miedo, dice, cuando empiezan a, pues no miedo ahora, pero que sí quedó en chiquillo, dice que le daba demasiado miedo. Y si eran prácticas y sin sabiduría, ¿verdad? Ahora han aprendido poco a poco y de verdad entiendo que la unción de la que se habla es cada día más una búsqueda. Ahí es donde vamos a encontrar esos frutos o esos pasos más a seguir, ¿no? Sí, amén. Entonces, ese es mi aporte y muchas gracias, Gabriel, porque explica muy bien. Le felicito y al pastor Edgar, por supuesto, por hacernos parte de todo eso. Bendiciones. Muchas Bueno, gracias. nos despedimos, don Ariel. Ok. Este, bueno, no sé si alguien quiere orar para terminar o si no, ora el pastor o oro yo, no sé. Ore, Gabrielito. Bueno, bueno, Señor Dios y Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por esta hora que nos has permitido tener, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí. Te pedimos que los bendigas, Señor, que todos bendice cada familia aquí representada, Señor, y que podamos nosotros compartir tu palabra, Señor, que en nuestras iglesias sea predicada, Señor, la palabra tuya, Señor, de manera fiel. Y así Amén. en cada iglesia, Señor, pueda tu palabra, Señor, ser fielmente predicada, Señor, y llevar a las personas cada vez más a un encuentro contigo, Señor, y a un mayor nivel de consagración. En el nombre de Jesús. Amén.